Buenas tardes. Es un gran placer para mí estar aquí para presentar los resultados obtenidos en nuestro laboratorio en los últimos años. Este es el bosquejo de mi presentación. Luego de una introducción hablaré sobre el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, la epidemiología y los clones prevalentes en nuestro país. Luego hablaré sobre fibrosis quística, tratar de mostrar la diversidad en las cepas de Staphylococcus aureus atendidos en un centro de referencia, y luego me referiré a la plasticidad genómica del Staphylococcus aureus como una estrategia adaptiva en la colonización de pulmón. Como ya saben, todos nosotros estamos colonizados por el Staphylococcus aureus en algún momento de nuestra vida. Es una de las causas más comunes de infecciones cutáneas y de tejido blando, pero también puede causar enfermedades invasivas como endocarditis, meningitis y el síndrome de shock tóxico. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina es una especie importante como causa de infección intrahospitalaria. Ahora les mostraré qué es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Es una calle principal que ha adquirido un elemento genético llamado cromosomo estafilococo cassette MEC, SSMEC, el cual lleva el gen MECA, que codifica una PB2A, una proteína unida a la penicilina, la cual no está inhibida por betalactámicos. La bacteria que lleva este gen es resistente a todos los antibióticos betalactámicos, excepto la nueva línea anti-RMS, ceftaloridina y ceftobiprol. Como expuesto, son resistentes a la resistencia antimicrobiana. Es una crisis global que tiene que ser tratada con gran urgencia. Así que en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud redactó un documento donde dice que hay una lista de patógenos que tiene que ser tratada, la desarrollo de nuevos. El Staphylococcus aureus resistente a la meticilina está incluido en esta lista como un patógeno de alta prioridad. Desde los 60, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina era considerado un patógeno de infección intrahospitalaria. Luego de la introducción de la meticilina para el tratamiento clínico, un año posterior, la primera cepa resistente a la meticilina apareció y se convirtió endémico en los hospitales. Así que si en algún momento ustedes van a un hospital, tienen un riesgo mucho más alto de adquirir una infección de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Pero en los 90 apareció una nueva clase de Staphylococcus aureus que se denomina adquirido por la comunidad, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirido por la comunidad, y este tipo de infección se descubrió en gente muy joven y saludable, sin factores que tuvieran Staphylococcus aureus. Los factores previos era asistir al hospital, tener algún dispositivo o diálisis o directamente un tratamiento en el hospital. La apariencia de este tipo de cepa provoca una gran preocupación porque es mucho más virulenta que las anteriores. Así que si comparamos el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirido en la comunidad y el aquel que se adquiere en el hospital, hay diferencias. Y a su vez llevan distintos elementos genéticos. Me olvidé explicar anteriormente que hay más de 10 elementos genéticos que llevan el gen MEC. Aquel que se adquiere en la comunidad lleva
el elemento SSM 4 y 5, en tanto que aquel que se adquiere en el hospital adquiere el 1, 2 o 3. Pero una de las diferencias principales es que normalmente las cepas adquiridas en la comunidad son mucho más susceptibles a otras familias de antibióticos. Por el contrario, aquel que se adquiere en el hospital es multiresistente. A su vez, como expuse anteriormente, aquel que se adquiere en la comunidad son particularmente virulentos. Al comienzo de esta emergencia en el mundo, era claro que hay diferentes tipos, clones, de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina distribuidos. ST330 se descubrió en Australia, pero luego se desplazó a todo el mundo. En Europa fue el primer clon descubierto en ese lugar. Como pueden ver aquí, en nuestro país, no había descripciones de esta clase de bacteria. El primer informe fueron los de nuestro laboratorio, donde describimos que fue un caso de meningitis. Como ustedes saben, el Staphylococcus aureus no es una causa común de meningitis. No es una de las bacterias más comunes que ocasionan la meningitis. Y nosotros estudiamos esta cepa que causaba la meningitis y vimos que era un ST5. Luego otros estudios revelaron que el ST5 también estaba circulando en la región oriental de Argentina y también estaba colonizando niños saludables. Llevamos a cabo un estudio donde todos los niños de 5 años que estaban comenzando el jardín, descubrimos que también este clon estaba presente en niños saludables. Luego de esto, en estos estudios, en esos dos estudios también descubrimos una pequeña proporción del clon ST30. Las pautas para el tratamiento de infecciones de tejido cutáneo y de partes blancas en 2009 demostraron que el tratamiento empírico para el tratamiento de infecciones de tejido blando y infecciones cutáneas es el uso de antibióticos betalactámicos. Como saben, los antibióticos betalactámicos no son útiles para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. En infecciones invasivas tenemos que utilizar otra familia de antibióticos. Pero en estas pautas dicen que no conocemos la prevalencia de infecciones cutáneas y de partes blandas ocasionadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y lo que ocurrió fue que los doctores de infecciones vieron infecciones cutáneas mucho más graves que eran tratadas con antibióticos betalactámicos, como se indica en las pautas, pero la evolución de esos pacientes no fue la mejor. Así que pensaron que si era necesario o no cambiar el tratamiento. Profe, ¿puedes cerrar? Porque escucho ruido, no sé, gracias. Hay algunos diapositivas que no están aquí, no sé qué pasó. Lo que pasó es que llevamos a cabo dos estudios, uno sobre infecciones invasivas y el otro sobre infecciones cutáneas y de tejidos blandos en la colaboración con la Sociedad Argentina de Infartología y con nuestro laboratorio en Buenos Aires, y demostramos que el ST5 no era más el clon prevalente. Detectamos otro nuevo clon que era el ST30, el que fue descubierto y descrito por primera vez en Australia. Así que luego de estos estudios también determinamos que la prevalencia del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina que ocasionaba infección era 70%. Y luego de este estado, las pautas para el tratamiento de esta clase de infecciones fue modificada.
El nuevo clon ST30 era más virulento o no. Por esta razón, llevamos a cabo un nuevo estudio donde analizamos el perfil genético virulento comparando el ST30 y el ST5 en modelos con animales. Podía representar una ventaja para el establecimiento de una infección localizada y la diseminación hacia otros tejidos. La cepa ST30 exhibió una virulencia mucho más alta en 2 modelos animales. Podemos finalmente concluir que el ST30 es un clon de alto riesgo, porque fue tan exitoso que este clon puede desplazar al clon previo que era prevalente y a su vez es mucho más virulento que el primero. Podemos denominarlo como un clon de alto riesgo. Bueno, ¿qué pasa con la fibrosis cística? Como ustedes ya saben, es un trastorno genético que es muy frecuente en la población caucásica y está asociado con alteraciones en los reguladores de transmembrana. Es una enfermedad multiorgánica, pero uno de los primeros órganos que es dañado es el pulmón. Como pueden ver, hay mucha mucosidad que se acumula en las vías respiratorias, lo que produce un daño pulmonar progresivo y una falla respiratoria. ¿Qué ocurre con el microorganismo que ocurre en estos pacientes? Estas son cifras donde tenemos la edad de los pacientes y desde el comienzo la primera línea es el estafilococo áureo. Es uno de los primeros colonizadores de las vías respiratorias de estos pacientes. Y los resistentes a la meticilina también está presente muy temprano. Pero la tasa de la presencia va a depender de la tasa que circula en la población general. A su vez, este entorno, es muy complejo en las vías respiratorias. Tenemos otros microorganismos, tenemos un nuevo sistema, tenemos mucosidad y tenemos antibióticos, porque estos pacientes reciben muchos antibióticos. Así que hay muchos mecanismos de adaptación que desarrollan bacterias para poder persistir en este entorno. Este trabajo se llevó en colaboración con el Centro Respiratorio del Hospital de Niños Dr. Gutiérrez. Es el centro que recibe la mayor cantidad de pacientes. Tuvimos dos preguntas en el comienzo. ¿Cuál era la prevalencia del estafilococo aureus resistente a la meticilina en estos pacientes? ¿Y cuáles son los clones principales de estafilococo aureus presente en los pulmones de pacientes con fibrosis quística? ¿Está presente o no el clon? ¿Y cuáles son los riesgos? Para contestar la primera pregunta, desarrollamos un estudio prospectivo de 1 año y determinamos que la prevalencia de estafilococo aureus resistente a la meticilina era de 34 personas. La edad media era 7 años, pero en este hospital trataron pacientes desde recién nacidos hasta 18 años de edad. ¿Cuáles son los clones principales? Para poder contestar esta pregunta, llevamos a cabo técnicas de tipificación molecular, electroforesis en gel de campo pulsado, para poder aislarlo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Nuestros resultados demostraron que hay una diversidad de cepas. Cada línea es una electroforesis, un patrón de electroforesis en gel de campo pulsado. Así como pueden ver, hay una gran diversidad de cepas, distintas cepas. Pero cuando analizamos el tipo secuencial en tipificación de multilocos de secuencia, vimos que los ST30 y ST5 eran prevalentes. Esto quiere decir que 50 personas de las cepas pertenecen a estos 2 clones. Otro descubrimiento fundamental fue que 60% de estos 2 clones aislados son multiresistant,
son multiresistentes a los medicamentos. Esto quiere decir que las bacterias son más resistentes a más de 3 familias de antibióticos. Esta es una gran diferencia comparando con lo que se había descrito antes en el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Como ustedes saben, antes no eran multiresistentes, así que esto es distinto a la clase anterior. Otra observación fue que había una asociación entre la Staphylococcus resistente a la meticilina resistente y la infección crónica. Luego nos preguntamos por las estrategias desarrolladas por el MRC para poder persistir en las vías respiratorias, porque la persistencia del Staphylococcus aureus se demostró que en esos pacientes que son colonizados de manera temprana por esta bacteria y que persisten en los pulmones, tienen el peor pronóstico de vida. Necesitan más antibióticos y tienen una mayor pérdida de actividad pulmonar. Para poder responder esta pregunta, estuvimos trabajando con 4 pacientes diferentes y pudimos adquirir los aislados de los 4 pacientes. Pertenecen a ST5 y 30. Los comparamos esos aislados. Primero por electroforesis de campo pulsado, y luego el perfil de resistencia antimicrobiana, y pudimos ver que en cada paciente, este es paciente 1, 2, 3 y 4, estos pacientes exhibieron los aislados que obtuvimos, tenían perfiles muy distinguidos. Pero el perfil de resistencia antimicrobiana es diferente, así que hay un cambio en los genomas. El próximo paso fue llevar a cabo secuencias genómicas completas de los aislados serializados de cada paciente. Les mostraré los resultados de la secuencia de genoma del paciente número 3. Y luego voy a hacer las observaciones para concluir en relación con los otros pacientes. Cuando analizamos, este es el primer aislado del paciente, SF188, y comparamos las lecturas de secuencia de todos los otros aislados, utilizando como referencia, utilizando estos árboles filogenéticos que se basadas en variantes de nucleótidos únicos. Aquí podemos ver que la tipología es una topología de rama y esos aislados que están en color azul son recuperados exactamente en el mismo tiempo. Y ellos exhibieron un distinto morfotipo, pero también distinto perfil de resistencia antimicrobiana. Pero aquellos que fueron recuperados después del CF187 se agruparon con este, no con este. Aparentemente tenemos un beneficio adaptativo comparado con el otro aislado. Utilizamos datos de secuenciación para explicar el perfil de resistencia antimicrobiana. Aquí tienen la fecha donde fueron recuperadas y de los aislados, todos ellos eran resistentes a los betalactámicos y todos también eran Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El primer aislado no era resistente a la gentamicina. El primer aislado no fue resistente a la gentamicina, pero los otros sí. Y descubrimos que este aislado tenía un elemento genético móvil. Luego la eritromicina, todos ellos eran resistentes a la eritromicina. Ciprofloxacina, los primeros aislados eran sensibles a la ciprofloxacina y describimos las mutaciones en los genes. Los primeros aislados fueron sensibles y los otros no, excepto este último que fue recuperado en la misma fecha. Explicamos la resistencia y la mutación
que codifica una proteína ribosomal. También recuperamos aislados resistentes al linezolid por la mutación en el ARN. Si nos fijamos cuál era la terapia antimicrobiana que este niño de 7 años recibió, podemos ver que la terapia antimicrobiana era realmente compleja. Esta recibía medicación por inhalación. Aquellos que están sobre la flecha también recibió antibióticos por vía oral y también por vía endovenosa, los cuales están señalados en otro color. Cuando comparamos el primero y el segundo tipo de pacientes, analizando mutaciones no sinónimas, encontramos que las mutaciones eran en categorías funcionales diferentes y la categoría principal afectada era la enfermedad y defensa virulencia, y el segundo lugar era la resistencia antimicrobiana. Así que podemos proponer que la defensa virulencia, enfermedades y la resistencia antimicrobiana son genes que han mutado, pero también producen bacterias con un beneficio de aptitud para poder sobrevivir en este entorno complejo. Como conclusión, podemos decir que el Staphylococcus aureus tiene una plasticidad genómica espectacular para adaptarse a su huésped durante la infección crónica. Algunas mutaciones en genes virulentos participan en patógenos altamente que están asociados con persistencia durante la infección crónica. Ninguna mutación compartida fueron adquiridas durante el curso de la infección entre los 4 pacientes, sugiriendo que no hay una mutación específica que pudiera estar asociada con todos los pacientes con fibrosis quística. Podemos concluir que las mutaciones espontáneas en la presencia de una presión altamente selectiva de antibióticos producen bacterias con un valor de aptitud amplio. Así que esto tiene un alto impacto en la colonización. Esta es la gente que ha colaborado conmigo en este proyecto en el laboratorio, principalmente Sol Jain, que es una estudiante que está a punto de terminar su tesis, también con el Hospital de Clínica, la Sociedad Argentina de Infectología. Este trabajo lo obtuvimos a partir del Hospital de Infantil Ricardo Gutiérrez y para el análisis de datos de secuencia, el Laboratorio Nacional de Microbiología de la Agencia de Salud Pública de Canadá. Gracias por su atención.